Mis amados hermanas y hermanos que nos acompañan, esta es su escuela dominical correspondiente al domingo 17 de enero del año de gracia del Señor 2021. Ya la semana pasada iniciamos el estudio del libro de Ezequiel con algunos comentarios genéricos en cuanto al trasfondo de esta obra. Hoy vamos a empezar ya con el estudio formal. La primera parte de este libro es lo que nos habla del llamamiento de Ezequiel, capítulos del 1 al 3. Y aquí en estos 3 capítulos vamos a encontrar cómo la manifestación de Dios, que llama al profeta, lo prepara para dar su mensaje, y él nos lo relata de una manera muy simbólica. Leamos la palabra de Dios. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 7. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era la apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Seguramente para nosotros se siente muy en clave, muy críptico el lenguaje que usa el profeta. Pero es interesante subrayar 2 cosas. Primero, que él está en Babilonia. Y en Babilonia se había desarrollado una serie de lenguaje religioso no correspondiente con la tradición israelita o la tradición judía, pero que era propio de los semitas de esa época, de tal manera que para él comunica con mucha claridad a sus contemporáneos, pero para nosotros definitivamente está en hebreo. Vamos a tratar de entender qué es lo que nos dice el autor. Ya en Apocalipsis 19, versículo 11, vamos a encontrar una referencia que hace el Nuevo Testamento acerca de esta visión de Ezequiel. Dice Apocalipsis 19, 11: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esta referencia con Ezequiel nos va a entender un poquito mejor de qué nos está hablando. Ezequiel trata de ubicar su visión en una fecha. Y aunque nos habla de que es el día 5.º de la deportación del rey Joaquín a los 5 días del mes, la verdad para nosotros no es una fecha muy precisa. Y sobre todo que la fecha como que no tiene mucho eco en nuestro estado de conocimiento actual. Sin embargo, en Apocalipsis 4:6 sí vamos a encontrar algo que nos va a llamar poderosamente la atención. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Una visión que tiene el autor, y dice: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Aquí ya encontramos una coincidencia, estábamos hablando de 4 seres vivientes.
Y 4 seres vivientes que se mueven debajo de un espacio que parece cristal líquido. En esa época no existía el cristal líquido. Es algo muy reciente, pero que ahorita sí nos permite entender más o menos de qué nos está hablando Ezequiel. Vamos ahora a los versículos del 8 hasta el 14 del capítulo 1 de Ezequiel. Habla de los seres vivientes y dice: debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, el lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. 4 caras en cada uno de los 4 seres vivientes. Si vamos a Apocalipsis 4:7, vamos a encontrar una referencia. Nos dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. La única diferencia vamos a encontrar que Ezequiel ve cara de buey y Apocalipsis ve cara de becerro. Pero encontramos las mismas 4 caras. En última instancia, el becerro sería el buey bebé, o el buey sería el becerro ya crecido. Entonces hay una correspondencia entre ambas lecturas. Versículo 11. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hasta donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como una visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Regresamos a Apocalipsis 4, pero ahora el versículo 5, y dice: y del trono salían relámpagos y fuegos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí vamos a encontrar que hay semejanza entre ambas visiones. No son idénticas, pero aportan elementos muy parecidos. Versículo 14. Y ahí cerramos la lectura de esa parte. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. O sea, que tenían una velocidad extraordinaria. Se movían hacia adelante, dice, pero con una gran velocidad, una velocidad muy rápida. ¿Qué es lo que está viendo Ezequiel? ¿Y qué es lo que está viendo Apocalipsis? En primer lugar, tanto Apocalipsis como Ezequiel responden a la misma circunstancia, guardando las debidas proporciones. Ezequiel lo escribe en una época en la que su pueblo ha sido deportado. Toda la clase política, la clase empresarial, la clase dirigente, los intelectuales, habían sido desarraigados de su tierra para ser llevados hasta Babilonia. Ahí se encontraban prácticamente prisioneros, lejos de su tierra. Gracias a la sinagoga que los aglutinaba, no perdieron su identidad como perdieron su identidad las otras 10 tribus que 100 años antes habían sido deportadas por los asirios. Pero sí estaban en una situación sumamente deprimente. Cuando el autor de Apocalipsis escribe su obra, la iglesia cristiana empieza a nacer apenas. Está próxima a sus primeros 60, 70 años. Porque la iglesia nace después de la resurrección del Señor.
Y aunque Apocalipsis se escribe hacia el año 100, han pasado unos 60, 70 años después de que el Señor resucitó. Una iglesia relativamente joven. Nuestra iglesia ahorita, pues ya cuenta un siglo de existencia, más de un siglo. Entonces se darán cuenta que hablar de 60, 70 años para una iglesia es muy poco tiempo. Sin embargo, la iglesia estaba prácticamente cautiva porque es la época de las persecuciones. Nerón desató la persecución contra los cristianos y después todos los emperadores se les hizo fácil echarle a los cristianos la culpa de todos los desastres nacionales y tomar eso de pretexto para perseguirlos. De tal manera que Apocalipsis y Ezequiel se escriben con la misma motivación: reconfortar a un pueblo en prueba, a un pueblo arrinconado por su circunstancia contra la pared y que no encuentra para dónde hacerse para salir de su circunstancia, y entonces no le queda más que la esperanza. El pueblo judío deportado a Babilonia no tenía más que la esperanza. No tenían para dónde hacerse. No podían moverse de la tierra en la que los conquistadores los colocaron, ni tampoco podían hacer otra cosa. Los cristianos del primer siglo también no tenían para dónde hacerse. Era una comunidad pobre, carente de poder, minoría muy pequeña, acorralada por el imperio y por la población no cristiana. Entonces Apocalipsis y Ezequiel responden a la misma motivación: darle esperanza al pueblo. Pero aparte también tenían otro problema: no podían hablar claro. Yo ahorita les puedo hablar a ustedes con claridad, decirles al pan pan y al vino vino, pero tanto Ezequiel como el autor de Apocalipsis no tenían esa libertad. Tenían que hablar en una clave que el pueblo les entendiera, pero que si el libro caía en manos inconversas, en el caso de los cristianos, en manos babilonias o caldeas, en el caso de Ezequiel, pues esa literatura sería destruida y se usaría en contra de los destinatarios. De tal manera que si Ezequiel caía en manos caldeas o Apocalipsis caía en manos romanas, los cristianos dirían: bueno, pues es un libro de historias aquí para entretenernos. Y de esa manera eludir un poco la persecución, la opresión de los enemigos. Sin embargo, encontramos que las claves tratan de ser las mismas. 4 seres vivientes, 4 caras: hombre, buey o becerro, águila o león. Y cada una de estas caras tiene su significado muy claro para los destinatarios. Para los lectores de Ezequiel, no cristianos todavía. Para los lectores de Ezequiel, judíos de 5 a 4 siglos antes de Cristo. ¿Qué significaba el león? Judá. La esperanza del restablecimiento del trono a la estirpe de David. ¿Qué significaba el hombre? Precisamente la humanidad que hay dentro de ese pueblo, que representa el águila, la revelación divina que se remonta para ver desde lo alto y abarcar un panorama amplio del futuro. ¿Y el becerro? ¿O el buey? El becerro se identifica claramente, como decía el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En el caso del Apocalipsis es más claro todavía, porque en el caso del Apocalipsis ya estamos encontrando una representación simbólica de los 4 evangelios. El águila como Juan, una revelación que ve
lo divino de Jesucristo. Mateo, que nos presenta la humanidad de Jesucristo, la cara de hombre. Lucas, que nos presenta al descendiente de David, al león de Judá. Por eso la genealogía que viene desde tiempos de Dios hasta los tiempos de Jesús, para poder establecer cómo es descendiente de Adán y de David. De esta manera, estas cuatro caras representan los cuatro evangelios. Juan el águila, Mateo el hombre, Lucas el león y Marcos nos va a representar el siguiente ser viviente. Es interesante porque de esta manera, si vamos al Apocalipsis, otra vez al capítulo 4, vamos a encontrar cómo para el autor del Apocalipsis, para el apóstol Juan, la cosa era muy simple. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. De esa manera, los cuatro evangelios ya están preenunciados en esta porción bíblica. Pero además se está respaldando, es muy importante esto, se está respaldando en el Antiguo Testamento. Pónganse a pensar. Yo les puedo predicar ahorita el Evangelio con la Biblia. Pero en la época en que se escribió el Apocalipsis no había Biblia. Solamente había Antiguo Testamento. ¿De dónde iban a sacar los autores del Nuevo Testamento su apoyo escritural a su predicación? Pues del Antiguo Testamento. Entonces es evidente que Apocalipsis está respaldando en la visión de Ezequiel. Pero para terminar nuestra clase de hoy, leamos los versículos del 15 hasta el 28, pero en una primera porción que iría del 15 al 20. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como una rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduvieran, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Dice Apocalipsis 4:8. Otra vez la correspondencia que vamos a encontrar. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí ya vamos a encontrar una correspondencia con Isaías capítulo 6, versículos del 2 al 3. Con esto nos está diciendo que estos seres extraños, estos seres vivientes, las ruedas que les acompañan, son de Dios. No por lo estrambótico, no por lo extraño de la figura, pudiéramos relacionarlos con seres aterradores, sino eran seres esperanzadores. Recordemos que la motivación de Ezequiel y de Apocalipsis es la misma: dar aliento, dar esperanza a un pueblo perseguido, a un pueblo oprimido. Del 22 en adelante dice: y sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima de sus cabezas.
Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas y extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oía el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Es interesante porque aquí una vez vamos a encontrar una correspondencia en Apocalipsis. Pero ahora vamos al capítulo 1, versículos 14 al 15. En Apocalipsis 1, 14 al 15 vamos a encontrar estas palabras. Habla ahora del Señor resucitado, que se revela al autor del Apocalipsis, le dice, y describe al Señor resucitado. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Vamos a encontrar ahí que Apocalipsis está usando el vocabulario de Ezequiel de alguna manera. Versículo 25 del capítulo 1 de Ezequiel. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, cuando yo la vi y me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Todo esto del capítulo 1, Ezequiel nos está preparando para escuchar su llamamiento. Toda la escenografía que nos plantea los seres vivientes, la expansión como cristal, las ruedas. Todo es como para prepararnos para entender que estaba en la presencia de Dios. Toda esta majestad de la revelación es solamente para prepararnos para escuchar lo que le va a decir el Señor en su llamamiento. Mis amados, con esto terminamos nuestra clase de este día de nuestra escuela dominical. Leamos el capítulo 2 por lo menos, y si podemos avanzar un poquito más, hasta el 3, y incluso todo el libro, con el propósito de facilitar la comprensión de la Escritura. Pero es importante subrayar 2 cosas. El énfasis que hace Ezequiel para describir la gloria de Dios como preámbulo para su llamamiento, lo recoge Apocalipsis, también para prepararnos a entender su mensaje. Pero todo esto nos lleva a reflexionar en algo importante. ¿Qué es lo que Dios hace en tu vida para prepararte para su revelación? Cada uno de nosotros tiene su propio llamamiento. Y cada uno de nosotros a veces tiene que confrontar hechos extraordinarios. No en el sentido de fuera de lo común, sino en el sentido de que es algo que me pasa a mí, me duele a mí, sufro por ello. Y a lo mejor para los demás no tiene la menor importancia, pero para mí es una realidad que me aplasta. Y en esa realidad que me aplasta, Dios me habla desde el dolor. Dios me habla desde la prueba.
Dios me habla desde una realidad que me oprime, que me aplasta y que no puedo superar con mis propias fuerzas. No nada más los judíos estaban exiliados y oprimidos. No nada más los cristianos de los primeros siglos se encontraban perseguidos. Tú y yo, en nuestra condición actual, también afrontamos opresiones, cadenas que vamos arrastrando por la vida, pero Dios nos prepara para que esas cadenas, para que esas opresiones, para que esas luchas sean el escenario, el preámbulo para nuestro llamamiento. ¿Y qué es lo que Dios te va a decir desde esas cadenas? ¿Qué te va a decir Dios desde esas pruebas? ¿Qué te va a decir Dios después de esa opresión, desde esa opresión? Algo maravilloso. No te desanimes. Ahí donde sufres, ahí donde luchas, ahí donde gimes, ahí donde sientes que no hay salida, es el momento en que Dios te va a hablar y te va a decir, la salida está por ahí. Ven, oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por habernos concedido estudiar este capítulo de Ezequiel. Te rogamos, Señor, que sea una luz en nuestro camino y que como el profeta nosotros podamos encontrar esperanza en tu palabra. Y la esperanza no avergüenza, porque tu amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos has dado. Que así sea en cada una de nuestras vidas, que así sea en cada uno de los corazones que nos ven, que nos oyen. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y en tu Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.